¿Vale? Si quiere apuntarlo usted, pues lo apunta y así pues, entre más presta atención, más se le queda. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo? No lo escucho. ¿Cómo? Alfa y omega. ¿Quién sabe qué significa alfa y omega? Principio y fin, ¿no? El primero y el último. Pero ¿de dónde viene esta palabra, alfa y omega? Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Por eso se le dice a Jesús que Él es el primero y el último. Es donde comienza todo, ¿vale? En la semana pasada le hablaba de prioridades, de lo primero, de poner siempre base, fundamentos, de orden, porque Dios trabaja con orden, ¿sí o no? Pero hoy le quiero hablar de que no solamente es poner a Dios primero, sino también en nuestras decisiones, en nuestros proyectos. ¿Quién es lo primero? Porque si Jesús dice ahí en Apocalipsis 22:13, que de ahí es el tema, dice Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa. ¿Amén? Jesús dice eso, dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, nuestra vida en Cristo tiene que empezar, y empieza ¿con quién? Con Cristo, ¿sí o no? En Cristo somos nuevas criaturas nosotros. En Cristo empieza nuestra nueva vida espiritual, pero también tiene que terminar con Cristo. Pero a veces, ¿qué pasa? Empezamos en Cristo y terminamos sin Él, ¿sí o no? No solamente es poner a Dios primero, sino también mantenerlo en primer lugar y que Él también sea el último. Y de eso le quiero hablar, que nuestra vida tiene que girar alrededor de Cristo, para que a usted le vaya bien, para que a su familia le vaya bien, para que a sus hijos le vaya bien, para que la iglesia vaya bien. Todo tiene que empezar con Cristo y terminar con Cristo. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús tiene la primera y última palabra, ese es alfa y omega, ¿sí? Pero a veces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la primera palabra muchas veces. ¿Cuántos han empezado algún proyecto sin consultarlo con Dios? Creo que todos alguna vez, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo nos fue en ese proyecto? ¿Cómo nos fue? O a lo mejor, gracias a Dios por su misericordia, nos fue bien. Pero ahora, ¿cómo terminó? ¿Por qué? Porque no está Cristo ahí. ¿Amén? Entonces, eso significa que Jesús sea alfa y omega en nuestra vida. Que todo lo que nosotros hagamos, Jesús, Dios y el Espíritu Santo tengan la primera palabra en nuestras decisiones. Cuando usted va a empezar una relación con una persona, ¿quién tiene la primera palabra? ¿Usted o Dios? Consultamos con Dios o con el Espíritu Santo. ¿Es la persona correcta? ¿Es la persona que tú quieres que yo esté? O una amistad. ¿Es la amistad que me va a ayudar a acercarme al propósito? Porque muchas veces la primera palabra la tenemos nosotros y la última también, y Dios no. Entonces, cuando Jesús es alfa y omega, es porque Él tiene la primera palabra y la última palabra. ¿Amén? ¿Sí? ¿Está de acuerdo o no? Entonces, ¿quién sabe qué significa tener la primera palabra? ¿Quién ha comprobado esto? ¿Quién entiende que cuando yo voy a montar un proyecto, una empresa, que es algo importante, porque usted se puede arruinar la vida también, si usted no monta un negocio bien, consultando con Dios? Aparte, si no ha estudiado economía, puede endeudarse y puede estar endeudado 20, 30 años. Mucha gente le ha pasado. ¿Y qué termina haciendo mucha gente? Quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no consultó con Dios. ¿Amén? Porque no consultó con el que sabe. Porque Él conoce nuestro principio y nuestro final. ¿Sí? ¿Amén? Entonces Apocalipsis 22:13 dice: Jesús, yo soy el primero y el último. ¿Cuántos saben eso? Que Jesús está desde el principio. ¿Sí o no? Dice eso San Juan, ¿no? Dice 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Él está en el principio. Por eso Jesús les decía a los fariseos: yo soy antes de Abraham, yo soy antes de Moisés. ¿Me entiendes? Y ellos no entendían, porque decían: si tú solo tienes 33 años. Y Jesús dice: no, porque yo soy el alfa
Yo soy el primero de la creación, el primogénito de todos los hijos. Amén, el primero y el último que ha de venir también. ¿Qué le parece? Es el eterno. No hay nada fuera de Dios. Por eso a mí, a usted nos conviene meter toda nuestra vida entre el alfa y la omega. ¿Sí? ¿Le parece? Amén. Apocalipsis 1:8 también dice esto, si me lo pones. Apocalipsis 1:8. Mire lo que dice. Yo soy el alfa, dice otra vez, y la omega. ¿Qué más? Principio y fin. ¿Qué es Jesús? Principio y fin. No solamente es empezar, porque podemos empezar bien. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ¿qué les pasó? ¿Qué les estorbó? Empezaron bien, empezaron con el espíritu, pero terminaron en la carne. ¿Cuánta gente empezó bien y terminó mal? ¿Conoce a alguien usted que empezó bien? Yo conozco gente que empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque no siguió con Cristo, no siguió consultando a Jesús, no siguió consultando al Espíritu Santo. Y le voy a hablar de varios ejemplos de gente que puso a Dios primero, pero no de último. ¿Amén? Y otros que no pusieron ni de primero ni de último. Y al que sí lo puso de primero y de último. Porque hay, en la Biblia, hermano, hay ejemplos de todo. Por eso la Biblia no saca a los que pecaron y dejan solamente a los santos. Porque nosotros, todo lo que hay en la Biblia, bueno y malo, nos va a servir para bien. Para aprender de los errores de los demás. Para no hacer lo que hicieron nosotros. ¿Amén? Porque si alguien hizo algo malo, yo no lo voy a hacer igual. Porque está para eso, para aprender. ¿Amén? Por eso sabe que usted la desobediencia no le va a traer nada bueno. ¿O sí? En la obediencia está la bendición y vemos ejemplos de obediencia. Pero también vemos consecuencias de la desobediencia, como le pasó a Jonás. ¿Quiere usted estar 3 días, a lo mejor no en el vientre de un pez, pero sí en un calabozo? O en una cárcel 3 años. ¿Quiere eso usted? Yo no. Entonces Dios, por eso, si a usted Dios lo manda a hacer algo, hágalo, porque va a haber una recompensa. ¿Amén? ¿Sí? Dice el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mire qué glorioso. Por eso, hermano, yo no le estoy diciendo aquí 3 claves para el éxito ahí. No. Le estoy diciendo que hay cosas en la Biblia que nos van a ayudar a que todo nos vaya bien. Porque Jesús es el primero y el último, el que nos va a ayudar a que todo salga bien, a que todos nosotros, todo lo que emprendamos, Él tenga la primera palabra y la última palabra. Amén. Pero cuando Él tiene la primera palabra, yo voy seguro, ¿sí o no? Y cuando Él tiene la última palabra, también yo estoy confiado. Porque a veces nos dejamos guiar de la última palabra que dijo el médico, ¿sí o no? Que dijo el amigo, que dijo el jefe, que dijo la crisis. Pero diga conmigo, solo Jesús tiene la última palabra, porque es la omega. Amén. Y hasta que Él no hable, yo no puedo conformarme a lo que estoy viviendo, porque Él puede transformar lo malo en bueno. Amén. ¿Sí? Apocalipsis 21:6 también dice lo mismo. ¿Vale? Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está. ¿Sí? Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. El que tenga sed, el que quiere consultar con Dios. Por eso usted, antes de hacer cualquier cosa, hermano, tiene que consultarle a Dios y decirle: Señor, yo entiendo que tú eres el alfa y yo quiero que seas el alfa en mi vida, el primero. ¿Qué te parece esto que voy a hacer? Amén. Pero para eso se necesita ¿qué? Humildad, se necesita sabiduría. Quiero hacer esto, Señor, ¿qué te parece? Yo quiero escucharte, yo quiero que sea tú la primera palabra. Si Dios no habla, yo no hago nada. ¿Entiendes? Si tú no me confirmas algo, si tú no me hablas, yo no voy a emprender este negocio. Si tú no me hablas, yo no me salgo de este trabajo. Si tú no me hablas, yo no voy a irme de vacaciones a ese tal lugar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Él va a respaldar lo que Él dijo. Pero el problema es que empecemos algo sin que Él nos lo dijo y después queremos: Señor, ayúdame. Y Dios dice: ¿pero quién te mandó? Hola. ¿Sí? ¿Sí o no? Es lógico, pero a veces hacemos así.
tomamos decisiones y a medio camino nos empieza a ir mal y decimos, Señor, ayúdame. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no lo consultamos antes? ¿Por qué no le preguntamos antes a Él? Porque no lo tomamos en cuenta. Ahora, si Dios es primero, yo tengo que darle el primer lugar a Él. ¿Sí? Entonces, este versículo no solo dice que Él existe desde el principio hasta el fin, sino que también Él quiere ser lo primero y también lo último en cada decisión que yo tomo en mi vida y todos los días. Antes de empezar un proyecto, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle a Él, ¿te parece, Señor, este negocio? Y el Espíritu Santo, hermano, Dios, Jesús o el Espíritu Santo le va a ayudar, le va a traer seguridad, le va a traer convicción, como decía Gerardo es el que decía, ¿no? Que Dios contesta de tres maneras, ¿sí? O Adimer, no, era el que decía que Dios contesta de tres maneras. ¿Cuáles son esas tres maneras? Sí, no o espera. Esas tres maneras son las que Dios contesta. Ahora, yo le contesto a Dios, si Dios no me dice nada, es que tengo que esperar. No es el momento, porque todo tiene su momento. Cuando Dios te habla, vas a estar seguro y convencido que fue Él. Porque Dios no te va a confundir, ni te va a afanar, ni te va a desesperar. Todo Dios lo hace en su tiempo. ¿Lo sabe o no? ¿Lo cree? Entonces Dios lo va a hacer todo en su tiempo. Si Dios no ha hablado, no es el momento. ¿Qué le pasó a Moisés cuando quiso ir a defender a su pueblo contra los egipcios? ¿Qué le pasó? Cuando él tomó la primera palabra, él dijo, porque vio, dice la palabra que él vio que un egipcio estaba abusando de uno de sus parientes, no me acuerdo cómo dice la palabra, pero ¿qué dice? Él ahí decidió ir a defenderlo. Él dijo, yo lo voy a defender. Ahora yo le pregunto, ¿lo mandó Dios o él lo decidió? ¿Era malo? No, pero a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Queremos aconsejar sin que Dios nos diga que aconsejemos. Queremos corregir sin que Dios nos diga que corrijamos. Amén. Queremos aconsejar y al final terminamos con problemas. ¿Por qué? Porque Dios no te ha dicho. Cuando Dios te dice, hazlo. Amén. Ahora Moisés va a defender al hebreo. ¿Y qué pasa? Lo mata al egipcio. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Tiene que huir, porque lo quieren matar a él también. ¿Saben cuántos años huyó? 40 años escondido en el desierto. Por una mala decisión. Por una decisión que tomó él y no Dios. Ahora viene Dios y le dice, ahora sí, Moisés, ahora sí es el tiempo. Y vas a ir a libertar a mi pueblo del faraón. Amén. Ahora, ahí Moisés ya no quiere ir, porque dice, voy a ir, me están buscando y me van a matar. Pero es cuando Dios habla, Dios te va a respaldar. Amén. Cuando Dios te envía, Dios te va a proveer. Amén. Cuando Dios te envía, Dios te va a dar la gracia, la provisión, la fuerza, va a abrir puertas que estaban cerradas y todo va a estar a tu favor. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando empezamos a poner excusas. Pero si Dios te está diciendo, ve, y yo voy a estar contigo, ahí es cuando tengo que moverme. ¿O no? ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces, antes de empezar un proyecto, tengo que consultarlo con Dios. Dios, ¿quieres que yo lo haga? ¿Quieres que me mude? ¿Quieres que me vaya para tal lugar? ¿Quieres que cambie de trabajo? ¿Es la persona correcta que tú escogiste para mí? ¿Yo no? ¿Es el negocio que quieres que yo emprenda? Porque si no, te va a apartar de Dios. Te va a apartar de tus sueños. Y te va a terminar matando física y espiritualmente. ¿Amén? Antes de terminar un proyecto, también tengo que consultarlo con Él, si es el momento. No, antes de tomar una decisión, sea cual sea, tengo que consultarlo con Él. Antes de empezar o responder o aún irme de vacaciones, hermano, tengo que consultarlo con Dios. ¿Me entiendes? Porque si no le va a pasar como a mí me pasó una vez. ¿Sí? Una vez nosotros nos fuimos así, dijimos, bueno, me voy, pero aprendimos. Sí, claro, todavía no estábamos ahí bien en la iglesia, ¿no? Pero dijimos nosotros, nos vamos para Honduras, nos vamos de vacaciones. Hermano, enfermos, mis hijos enfermos, problemas por todos lados. Y uno que hace ahí se arrepiente muchas veces de esas decisiones. ¿Por qué? Porque Dios no te ha mandado. Cuando estamos en Cristo, todo lo que hagamos va a tener un propósito. Aún las vacaciones van a ser de bendición. Dios te va a multiplicar el dinero, la fuerza, Dios te va a guardar, Dios te va
te va a hacer de todo, pero cuando Él lo sabe, por lo menos le consulta, le dice: Señor, ¿te parece que me vaya de vacaciones? ¿Te parece que emprenda esto? Amén. Y ahí todo nos va a salir bien. Después no venga: ay, pastor, ayúdeme. No, le vamos a ayudar. Amén. ¿Sí? Entonces yo quiero hablarle de 3 puntos, si usted quiere apuntarlos ahí, 3 puntos para entender la palabra. ¿Vale? Uno es, el primero, apúntelo ahí. Dios, Jesús y el Espíritu Santo tienen que tener la primera palabra. Ese es el primer punto. ¿Vale? Dios, Jesús o el Espíritu Santo tienen que tener la primera palabra. Y si no tiene para apuntar, grábelo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces empezamos bien, escuchando a Dios, pero terminamos escuchando y obedeciendo nuestras emociones, el orgullo, nuestras amistades y al mundo, ¿sí o no? Empezamos bien, tomamos buenas decisiones, pero después empezamos ya a distraernos. Usted toma la decisión, ¿no? En enero: este año sí voy a servir a Dios, este año sí voy a ir a la iglesia, y empieza bien enero, febrero, marzo, y de repente ya empieza a escuchar ya sus emociones, su orgullo, los amigos, y empieza a dejar de hacer lo que tenía que hacer. Le iba bien, empezó bien el año, pero poco a poco, al final terminó el año como apartado de Dios, porque empezamos oyendo a Jesús, pero terminamos oyendo al mundo al final, y apartándonos, incrédulos, dudando, sin saber si es el lugar correcto, si es la familia correcta, aún dudando si es la esposa correcta, si es la esposa correcta o el esposo correcto. ¿Me entiendes por qué? Porque empezamos a escuchar otras voces que no son la voz de Dios. ¿Sí o no? Porque al principio sí, prometemos y todo, sí, prometo serte fiel, honrarte, bendecirte y tal, pero después de un tiempo ya vamos a preguntar: es que no sé si es la persona correcta. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿O no? Eso pasa. Entonces, el primer punto es: tengo que poner o darle la primera palabra a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo. Antes de empezar algo, debo preguntar o esperar una orden de Dios. Y empezamos con un ejemplo. El primer ejemplo: Josué. ¿Qué pasó con Josué? Amén. Josué fue el sucesor ¿de quién? Moisés. De Moisés. ¿Se acuerdan o no? Ahora, Josué no se pone solo. Amén. Y muchas veces nosotros, pastores, que he conocido testimonios, que ellos deciden abrir iglesia. ¿Quién te manda a abrir iglesia? Si eres tú solo, te va a ir mal. ¿Me entiendes? Pero hay gente que dice: voy a abrir iglesia, y se monta una iglesia. Ahora, si Dios no te envía, te va a ir mal. Te va a ir mal. Josué, ¿qué pasó con Josué? Josué está con Moisés. Él sabe cómo Dios trabaja con Moisés. Amén. Él ha visto a Moisés. Ahora Moisés ya está viejo, él ya se va a morir. Le dice: mi siervo Moisés morirá. Y ahora Dios escoge a Josué. ¿Sí o no? Y Dios le dice a Josué que se levante. No es decisión de Josué. Entonces, cuando nosotros escuchamos primero la palabra de Dios, ahí vamos seguros. ¿Amén? Y eso está en Josué 6:2. Mire lo que dice Josué 6:2. Dios escoge a Josué ¿para qué? Para conquistar Jericó. ¿Se acuerdan o no? Amén. Ahora, Josué no dice: yo voy a tomar Jericó. No dice. Josué, ¿qué hace? Espera la orden de Dios. Espera la primera palabra de Dios. Por eso usted tiene que aprender a tener paciencia. Por eso es un fruto del Espíritu. A no desesperarme, a no afanarme, a no tomar decisiones a la ligera, por mis emociones, por mi, yo qué sé, porque yo quiero, porque quiero lo que el otro tiene. No, todo Dios me lo va a dar a mi tiempo. Amén. Su casa Dios se la va a dar a su tiempo, su negocio Dios se la va a dar a su tiempo, su esposa, su novio, su novia, sus planes, sus proyectos, su iglesia, su llamado, todo Dios se lo va a dar a su tiempo, no en mi tiempo. Dice Josué 6:2, dice: mas Jehová dijo. ¿Quién habló primero? Jehová. Ese es el primer punto. Tengo que esperar que Dios hable primero, que Dios me diga la primera palabra, porque Dios siempre habla y sigue hablando Dios. Todos los días Él nos quiere hablar y nos quiere guiar. Ahora, ¿estoy dispuesto yo a escuchar a Dios? O yo me levanto y digo: voy a hacer esto y esto. ¿Quién te mandó a hacer eso? ¿Tú o Dios?
Tengo que aprender a escuchar a Dios. Señor, háblame. Porque muchas oraciones usted lo que tiene que hacer es mantenerse callado. Porque usted lo que quiere es dirección, ¿sí o no? Usted lo que quiere es una instrucción. Usted no está pidiendo, bueno, si tiene que pedir, pida, pero hay momentos que usted tiene que escuchar. Espíritu Santo, háblame, guíame, enséñame. Amén. Entonces dice, mas Jehová dijo, ¿a quién? A Moisés. No, ahora le toca a Josué. Va a haber un momento que Dios le va a hablar a usted. Amén. Y le va a decir, haz esto, levántate, emprende esto, sueña con esto. Amén. Pero Moisés también ya sabía, ¿no? Mira, le dice, yo he entregado, ¿dónde? En tu mano, Josué. Miren qué lindo que tenga Saúl. Ahora es el momento de emprender el negocio. Yo antes lo entregué, te entregué todos los clientes. Uy, ahí cómo va uno. Confiado, ¿sí o no? Porque usted sabe que va a abrir y le va a ir bien. Yo te entregué tal cosa, te entregué tal persona, te entregué tal pueblo, tal lugar. Porque Dios aquí le está diciendo a Josué que le está entregando un lugar, una tierra para que la conquiste. ¿Amén? Entonces le dice, entregado en tu mano, ¿a dónde? A Jericó. ¿A quién? A Jericó. Y a su rey, con sus varones de guerra. Y ahí va Josué. ¿Y Josué va dudando? No. Porque cuando sabemos que Dios nos ha dado una orden o nos ha dado algo, ahí es cuando nosotros tenemos que activar, ir confiados, ir seguros, como los espías cuando fueron enviados allá a la tierra que fluía leche y miel. Por eso Caleb y Josué dijo, vamos rápido y tomemos posesión de la tierra, porque Dios nos dijo que esa tierra ya la entregó en nuestra mano. Amén. Pero aún el pueblo, escuchando la voz de Dios, dudaba y tenía miedo, porque se dejaba guiar. ¿Por qué? Por lo que veía, por los gigantes. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en la palabra de Dios. Cuando Dios habla, usted tiene que avanzar. Amén. Dios también le dijo el profeta, le dijo a Saúl, ¿no? Haz todo lo que te venga a la mano. ¿Yo no? Porque Dios está contigo. Has sido mudado en otro hombre. Ahí es el momento de emprender cosas, hermano. Todo lo que haga va a prosperar, como José también allá en Egipto. ¿Le parece o no? Ahí uno anda tranquilo. Pues Josué, para conquistar, Dios le habló. Jehová dijo a Josué, ve y toma Jericó. Y Josué actuó y conquistó. Y ahí las cosas son fáciles. Amén. Otro ejemplo es Moisés. Moisés, antes de sacar al pueblo de Egipto, Dios le habló. Pero esto después de que mató al egipcio. O sea, después de los 40 años de ahí perdido en el desierto, ahí Dios sí le habla a Moisés. Amén. Pero no era la intención de Dios. Pero a veces por hacer las cosas antes de que Dios nos diga, es cuando perdemos. Es cuando fracasamos. ¿Sí? Es cuando nos casamos y nos terminamos divorciando. ¿Me entiendes? Y se vuelve a casar y se vuelve a divorciar. Y va por el tercer divorcio y no aprende. ¿Por qué? Porque no hemos sabido escuchar la voz de Dios. Dios no quiere que te cases y te divorcies. Dios quiere que te cases para siempre. Pero tienes que esperar la orden de Dios, la confirmación de Dios. Esta es la mujer, este es el hombre. ¿Sí o no? Eso es lo que hacía Dios con sus hijos. Eso le dijo a Isaac, ¿sí o no? La jovencita le dijo, Dios le habló primero, la que venga y te dé agua de beber a ti y a los camellos, esa va a ser tu esposa. Entonces Isaac, ¿cómo estaba? Viendo cuál era la muchacha. ¿Entiendes? Porque ya había una palabra de Dios. La que venga, Dios te con un vestido rojo tal día. Ahí ya me lo imagino orando a todos. Pero aún así Dios te va a hablar. Y si no llega, pues falta, no es el tiempo, no estás preparado, porque te va a ir mal. ¿Me entiendes? Porque puede ser tu ayuda idónea o puede ser carcoma para los huesos, dice la palabra. Para la mujer necia es como carcoma a los huesos del marido. ¿Me entiendes? Una mujer necia, hermano, te destruye toda tu vida, tus sueños, tu seguridad, todo. Pero una mujer sabia te sienta en lugares de honra. Amén. ¿Sí? Entonces vamos al ejemplo de Moisés. Éxodo 3, 6. Miren lo que dice. Éxodo 3, 6 al 10. ¿Está entendiendo? Bueno. Mas Jehová. Éxodo 3, 6. Ahora. Y dijo, yo soy. Ahí se le presenta a Dios en medio de la zarza. ¿A quién? A Moisés. ¿Amén? Ahora imagínense a Moisés ahí 40 años, hermano, sin escuchar la voz de Dios. Qué duro, ¿no?
Y nosotros a veces nos desesperamos porque Dios no nos habla una semana, un día, un año. ¿Me entiende? Porque Dios no tiene prisa. Pero hay momentos, todos nacimos con un propósito. Usted tiene algo que hacer en esta tierra. Hay gente que a usted lo está esperando. Pero tiene que esperar la orden de Dios. Hola. Entonces le dice, yo soy el Dios de tu padre, le dice a Abraham. Amén. Moisés, perdón. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Sigue el 7. Dijo luego Jehová. ¿Quién habló? Jehová. Dios, ¿sí o no? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. O sea, Dios todo lo ve. Amén. Dios veía la aflicción de su pueblo en Egipto. Y por eso va y se le presenta a Moisés, y ahora es el momento de levantarse y de ir. Ahora viene la orden, viene el mandato para Moisés. Dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo y de todo el feo, y del jebuseo, ¿sí o no? Dice después el 9, todo lo feo ahí, los amores. El clamor, pues, dice, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, como él lo había visto. Amén. Ven, dice, por tanto, ¿a dónde? Ahora. Ahora es el momento. No cuando yo quiero, no cuando a mí me apetece, no cuando yo tengo celo, ¿entiendes? No cuando yo tengo emociones y tengo las hormonas revueltas. No, es cuando Dios lo dice. ¿Entiendes? No es cuando a mí me da la gana, no, tengo que esperar la voz de Dios. ¿Sí o no? Le decimos Señor, nosotros decimos que somos siervos de Él, pues el siervo no hace lo que quiere, el siervo hace lo que le manda su Señor. ¿Sí o no? ¿O usted hace lo que quiere en el trabajo? No, usted hace lo que le dicen. Pues lo mismo nosotros, como hijos de Dios, tenemos que esperar la orden del Padre. ¿Sí? Le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y usted se sabe la conversación, ¿no? Que ahí Moisés le dice, ¿y qué le voy a decir? ¿Y cómo me presento? Y ahí Dios le da instrucciones, lo que tiene que decir, cómo tiene que ir, qué tiene que llevar, porque Dios hasta eso le dice a Moisés, Moisés, vas a ir y vas a decir, vas a pararte, vas a llevar una vara y le vas a decir esto, esto y esto. Y te va a preguntar, ¿y quién me envía? Y tú le dices, el gran yo soy me envía. O sea, cuando Dios te habla, cuando Dios te escoge, Dios no te va a dejar confundido. Dios te va a dar la seguridad, Dios te va a dar la convicción, ¿amén? Y Dios te va a acompañar, que es lo más bonito. Pero hacer algo sin saber si Dios está ahí, hermano, hay seguridad, hay duda. Ahí es cuando renunciamos a medio camino, porque no estamos convencidos que Él está ahí. Pero si Él está ahí, usted tiene que estar tranquilo. Si Él está ahí en su matrimonio, usted tiene que estar tranquilo. Si Él le dio a sus hijos, usted tiene que estar tranquilo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, Moisés no comenzó cuando él quiso, sino cuando Dios lo llamó y le da la orden. Y ahí Moisés va. ¿Y qué hace el faraón? Se pone también rebelde y no quiere, ¿sí o no? Y usted sabe todo lo que pasa. Hay aquella pelea que no lo quieren dejar ir, sí, no. Que al final Dios tiene que mandar todas las plagas. ¿De acuerdo? Hasta que muere el primogénito del faraón, ¿vale? Pero al final, ¿qué pasa? Imagínense, Moisés lo hubiera conseguido solo, lo matan a la primera, hermano. Pero como Dios lo envió, Dios respaldó a Moisés. Y Dios le dio autoridad a Moisés hasta el momento que el faraón los dejó salir con todas las riquezas, con toda la abundancia, con todo el oro. Aún los egipcios les daban cosas para que se fueran al desierto, que por eso terminaron haciendo el becerro. Salieron por la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó? En medio camino dejaron de escuchar la voz de Dios. Y ese es el problema, que oímos al principio, pero en el camino dejamos de escuchar la voz de Dios. Y terminamos adorando otros dioses. Amén. Pero de eso no voy a hablar. Amén. Entonces muchos comienzan negocios, relaciones, ministerios, viajes, estudios, sin preguntarle a Dios, y luego queremos que Él venga y bendiga lo que Él nunca nos mandó a hacer. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Pasa o no pasa?
Hacemos cosas nosotros, empezamos cosas y después decimos, Señor, bendíceme esto. Y Dios dice, ¿quién te mandó a hacer eso? ¿Quién te dijo que emprendieras eso? ¿Quién te dijo que te casaras con ese? ¿Quién te dijo que tomaras esa decisión? Pero queremos que Dios arregle nuestras malas decisiones. Y Dios hace, Dios nos ayuda, porque Dios nos ama, pero no es el propósito. ¿O usted quiere que le vaya mal? Yo no quiero que me vaya mal, ni a mí, ni a usted, ni a mis hijos. Amén. Entonces para eso hay que depender de Dios cada día. ¿Sí? Punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Diga, Jesús también tiene que tener la última palabra. No solamente la primera, sino la última palabra. Jesús tiene la última palabra, aunque las circunstancias digan otra cosa. Ese es el punto número 2. Usted dice, sí, yo siempre consulto a Dios. Gloria a Dios, si Jesús siempre tiene la primera palabra en su vida. Ahora, ¿tiene la última palabra? Porque eso también yo tengo que asegurarme que Él también tenga la última palabra, a pesar de las circunstancias que pasen, o de lo que vea, o de lo que escuche. ¿Amén? Jesús tiene la última palabra, aunque las circunstancias digan otra cosa. Ejemplo, ponga ahí, Lázaro. Todos sabemos lo que le pasó a Lázaro, ¿sí o no? Había muchas palabras, pero no eran las últimas. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía la gente cuando Lázaro murió? Marta dijo, hiere ya. O sea, ¿qué dijo Marta? Ya no hay solución. Ya son 4 días. Marta pensaba que esa era la última palabra, pero diga, Dios no había hablado todavía. Jesús no había dado la última palabra todavía. Entonces, cuando a usted el hombre le diga una cosa, usted tiene que decir, no importa lo que tú digas, porque Dios todavía no me ha dado la última palabra. Porque Él es el alfa en mi vida, pero también el omega en mi vida. ¿Amén? Entonces usted tiene que estar esperando la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, de Jesús. Va al médico y el médico le dice, hermano, 3 meses de vida. ¿Usted se va a conformar a eso? No, ¿por qué? Porque Dios no ha dicho la última palabra todavía. Aunque el mundo diga, ya no se puede, es imposible, huele mal, ya 4 días, no hay solución. ¿Amén? Tengo que esperar la última palabra de Jesús. Hasta que Él no hable, yo no voy a conformarme. ¿Amén? Todos hablaban, la gente decía, es imposible ya. Dejen de llorar, dejen de buscar al maestro. ¿Por qué? Eso le decían a Jairo también cuando su hija había muerto, ¿sí o no? Llegaron a Jairo y dijeron, Jairo, ya tu hija ya murió, no molestes más al maestro. ¿Y Jesús qué le dijo? Lázaro, Jairo, ten paz. Tu hija, o tu hijo, tu hija no está muerta, está dormida. Esa es la última palabra que tenemos que esperar. Dios ha hablado de esa situación, Dios ha hablado de ese problema que tienes. Si Él no ha hablado todavía, tienes que seguir esperando la última palabra de Él. Porque el mundo va a decir siempre algo que va en contra de lo que Dios quiere decir. Que es imposible, que no te van a dar la hipoteca, que no te van a dar no sé qué trabajo, que no te van a salir los papeles. Y no me puedo yo conformar y decir, no, es que el abogado dijo, porque hablas con gente y le dice, hermano, crea por sus papeles. Y la gente te dice, no, es que el abogado dice que ya no se puede. ¿Acaso el abogado es Dios? ¿El abogado es alfa y omega? No, diga, Jesús es alfa y omega, primero y último, principio y fin. Y hasta que Él no dé la última palabra, nada ha terminado. Amén. Yo pensé que usted se iba a alegar más. Bueno, algunos. Gloria a Dios. Dice, todos dijeron, ya murió. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay solución. Ya está muerto. ¿Sí o no? Hay gente que dice eso. No, esa persona ya no tiene solución. Pero falta la última palabra de Jesús. Falta la última palabra de Jesús. No, pastor, dice, ya no puedo, mi esposa ya no tiene solución. Falta la palabra de Jesús. No, mis hijos ya no tienen solución. ¿Cómo que no? Jesús no ha hablado todavía. Amén, porque Él puede hacer que lo imposible sea posible. ¿No dijo Jesús? Que al que cree todo le será posible. ¿Sí? Alégrese pues. Sí, la cita, San Juan 11, 43 y 44. Entonces, ¿qué decía la gente? Ya murió, son 4 días, huele mal, hay una piedra en medio, ¿cómo vamos a mover la piedra? Hay obstáculos,
¿Sí o no? Había incredulidad, había lloro, había duda, había reclamo, tantas cosas que la gente hablaba, tanta bulla que la gente decía. ¿Sí o no? Ya estaban haciendo el cafecito para velar a Lázaro, a la hija de Jairo. ¿Me entiendes? Pero ahí cuando yo tengo que pararme y decir, no. Jesús falta que Él me confirme, que Él me hable, que Él me lo diga. Porque aún a un muerto puede resucitar Jesús. ¿O no cree usted eso? Claro que sí. El médico que diga lo que diga, la crisis que diga lo que diga, pero usted depende de una palabra de parte de Dios. Usted y yo tenemos que depender de una palabra de parte de Dios. Amén. No importa el tiempo. Mire lo que dijo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Quién? Jesús. Esa fue la última palabra. ¿Cuál fue la última palabra? Lázaro, ven fuera. Ven fuera. ¿Y qué palabra tuvo poder? La última palabra de Jesús. Y ahí el muerto resucitó, dice la palabra. ¿Sabe por qué Jesús dijo Lázaro? Porque si Jesús no dice Lázaro, salen todos los muertos que habían ahí. Por eso Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Porque si Jesús no dice Lázaro, salen todos los muertos, hermanos. Porque cuando venga Él, dice que Él va a resucitar a todos los que estaban descansando. Amén. Entonces por eso Dios nos llama por nuestro nombre. Imagínense, por eso hay que saber por quién ora. Y el que había muerto, ¿qué pasó? ¿Qué voz escuchó Lázaro? La de Omega. Diga, la del último. La que tiene la última palabra. El que cuando Él habla, hermano, toda rodilla se dobla. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Me entiendes? Por eso no hay otro nombre que se nombre en este siglo ni en el venidero que sea más poderoso que el nombre de Jesús. Por eso usted no puede tener miedo ni dudar, pero necesitamos que Él sea el primero y el último. Entonces dice, y el que había muerto, el que ya lo daban por muerto, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Levante la mano y diga, Jesús tiene la última palabra en mi vida. Jesús tiene la última palabra sobre mi casa, sobre mis hijos. Vamos, levante la mano todos. Declare, hable. Dios tiene la última palabra en mi vida, en mi salud. No es lo que el mundo dice, no es lo que la gente dice, no es lo que la crisis dice. Amén. Él tiene la última palabra. Yo le pertenezco a Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo creen? Sí, hermano, Dios tiene la última palabra. Otro ejemplo, mire, tan bonito. Entonces, la muerte habló primero, ¿sí o no? La muerte habló primero. La muerte se quería llevar a la hija de Jairo y a Lázaro. Y todo el mundo también empezó a hablar lo que la muerte decía. Ya no se puede. Pero aunque la muerte hable primero, Jesús tiene la última palabra. Amén. Y Él venció. Y por eso Él murió, porque aún venció hasta la muerte. ¿Ha visto en el mundo de hay un dicho que dice, solo la muerte no tiene solución en esta vida? Pero en Cristo hasta la muerte tiene solución. Porque hasta la muerte se sujeta a Cristo y sabe que Él tiene la última palabra. Amén. Pues imagínense una enfermedad, Dios lo puede sanar. Cualquier crisis Dios tiene la solución, pero tiene que usted dejar que Él hable de último y esperar su palabra. ¿Amén? Otro ejemplo, a Abraham. ¿Cuántos saben de Abraham? ¿Sí? ¿Sí o no? Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Él decía, y su cuerpo también le decía que era viejo. O sea, Abraham se miraba al espejo y decía, este viejito ya no puede hacer nada. ¿Me entiendes? La carne va a hablar, el espejo va a hablar, la gente va a hablar, pero Dios tiene la última palabra. Aún de lo muerto, aún de lo vil, de lo menospreciado, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Amén. Abraham, él pensaba que ya no tenía propósito, pero es que Dios no había hablado todavía. Pero él hablaba y decía, ya no puedo, soy viejo. ¿Sí o no? ¿Sí? Él decía, soy viejo. Y su esposa se reía y era incrédula. Y su esposa decía, soy vieja y estéril, ya no hay solución. Pero, diga, Dios no había hablado todavía. Dios no había hablado. Y Dios puede hacer que lo imposible sea posible. O sea, Sara decía, no podré tener hijos, no tendré el placer de tener hijos, pero Dios tenía la última palabra
y nació Isaac. Romanos 4, 19 al 21. Usted sabe la historia, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham: haré de ti padre de multitudes, te daré un hijo, y no será tu hijo un esclavo de tu casa, sino será un hijo tuyo y de Sara. ¿Sí o no? Vale, ahora aquí en Romanos dice la palabra: y no se debilitó Abraham. ¿En qué? En la fe. Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Fe, ¿para qué? Para esperar la palabra de Dios. Fe para creer lo que no vemos. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted tiene fe, usted no necesita ver las cosas para creer, solamente necesita creerlas y las va a ver y las va a esperar. Por eso Abraham esperó ¿cuántos años, hermano, por Isaac? 27, 25 años, imagínense. Una palabra sostuvo a Abraham 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque tenía fe y no se debilitó en fe, dice, al considerar que su cuerpo, porque él se levantaba todos los días y miraba que cada día era para abajo, peor. Pero él decía: no, porque yo no hablé. El que me lo prometió es fiel para hacerlo. ¿Amén? El que me lo prometió no fue el médico, fue Dios. Y él dijo que voy a tener un hijo, pues yo voy a tener un hijo. Así que te levanta, te despierta, le hablaba al cuerpo. Así que viejita, venga, vamos a hacer que la promesa se haga realidad. ¿Me entiendes? Y ahí fue cuando Dios y yo hacemos que las cosas sean posibles. Dice: al no considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, hermano. O la esterilidad de la matriz de Sara. Era imposible. Para el hombre sí, pero para Dios no. Ahora compare esta situación con la suya. ¿Tendrá solución la suya? Sí. ¿Tendrá solución su casa? Sí. ¿Tendrá solución sus hijos? Sí. ¿Tendrá solución sus finanzas? Sí. ¿Su cuerpo? Sí. Hermano, claro que sí. Por eso Dios dejó esta palabra ahí para que nosotros nos fortalezcamos en la fe y veamos hombres de fe que le creyeron a Dios y esperaron en Dios, y Dios fue fiel, porque Él es fiel cuando promete. Amén. Dice, promesa de Dios, sino que se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Y el 21 dice, sí, plenamente convencido. ¿Qué estaba Abraham? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios te dio una palabra, ahí está. Yo tengo que saber que si Dios lo prometió, Dios es todopoderoso para hacer que pase eso. El problema es que si Dios no te dijo nada, ahí es cuando dudamos. Amén. Ahí es cuando yo le hubiera tirado la toalla. ¿Me entiende? Como pastor, si yo empiezo mi ministerio, yo, al ver las cosas, uno dice, no, seguro no fue Dios que me puso. Pero cuando hay una palabra de parte de Dios, tú estás convencido que todo va a funcionar, que todo va a crecer, que todo va a ayudar para bien. ¿Amén? ¿Por qué? Porque sabes que el que lo habló, que el que lo prometió, es fiel para cumplirlo. El problema es cuando viene el problema, la crisis, y no estamos seguros que Dios habló. No estamos seguros si es la persona que Dios me dijo. No estamos seguros si fui yo o fue Dios que me trajo a España. ¿Amén? ¿Fui yo que decidí venirme o fue Dios que me trajo? Ahí es el problema, que empezamos a dudar en el proceso. ¿Amén? Por eso hay que buscar la palabra y el consejo de Dios. ¿Sí? Amén. 3. Ahora el punto 3, y vamos terminando. Cuando Jesús es alfa, también debe ser omega. Amén. No es suficiente comenzar bien, hay que terminar bien. ¿Sí? Amén. Pásale, por favor. No es suficiente empezar bien y terminar bien, sino que hay que empezar bien y terminar bien, de las dos maneras. ¿Amén? ¿Sí? Y un ejemplo negativo, ¿vale? De alguien que comenzó bien, pero terminó mal. Porque usted puede estar bien hoy, pero tiene que terminar bien también. Porque si no, si dejamos de escuchar la voz de Dios, hermano, vamos a terminar mal. Y no porque Dios quiera, sino porque yo decido dejar de oír la voz de Dios, dejar de oír el consejo de Dios. Para terminar bien se necesita ser humilde, mantenerse humilde, porque en el proceso va a venir la corrección y muchas veces no nos va a gustar. Amén.
¿Y cuál es el ejemplo? Saúl, el rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Comenzó bien, ¿se acuerdan? Comenzó humilde, porque ¿sabe cómo comenzó Saúl? Buscando burras. ¿Se acuerdan o no? Un jovencito que su padre tenía ahí yeguas, no se le dice, ¿no? Burras, y se le pierde un día a su padre, y Saúl es tan humilde y tan obediente que su padre lo manda a buscar las burras. Y Saúl no dice, papá, pero si yo soy tu hijo, manda a los siervos. No, él no dice eso. ¿Sabe qué hace Saúl? Va a buscar las burras de su padre. Y él no quería regresar sin encontrar las burras de su padre. O sea, él empezó bien. Se encontró al profeta buscando burras y terminó sentado a la mesa ahí, siendo ungido, con una porción especial. Porque cuando empezamos bien, hermano, ese era el propósito de Dios, que Saúl fuera rey perpetuamente. Pero como Saúl a medio camino dejó de escuchar a Dios, se llenó de orgullo, de soberbia, y dice al momento que el Espíritu de Dios se apartó de él, ¿sí o no? ¿Y cómo terminó Saúl? ¿Alguien sabe cómo terminó Saúl? ¿Bien? Lleno de orgullo, solamente queriendo su propia honra. Pero ¿sabe cómo terminó Saúl? Saúl empezó escuchando al profeta, acuérdese. Porque el profeta se encontró, el profeta Natán, ¿no? ¿Fue? Samuel, sí, Samuel. Se encontró a Saúl buscando las burras y él le dijo, no te preocupes, las burras ya tu padre las encontró. Pero las burras fueron excusa para que yo hoy te ungiera como rey. Y él obedeció a Saúl, al profeta, perdón, se sentó y escuchaba al profeta. Pasó muchos tiempos Saúl escuchando al profeta, recibiendo el consejo del profeta, pero un día dejó de honrar al profeta. Y en lugar de escuchar al profeta, mire cómo terminó Saúl. Que da pesar cómo puede un hombre terminar así. Primera de Samuel 28:7. Primera de Samuel 28:7. Miren, entonces Saúl dijo a sus criados, miren, presta atención, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Miren cómo terminó Saúl, buscando brujos, consultando adivinas. Ya no quería escuchar al profeta ni a Dios. ¿Sabe a quién quería escuchar? Brujería, consejo de una adivina. Él mismo había echado a todo brujo y hechicero del pueblo. Cuando estaba bien, él mismo echó a todas las brujas y adivinas del pueblo, porque decía, aquí nadie va a consultar adivinación ni brujería. Pero mire cómo terminó él un día, cuando los filisteos se pararon delante de él, del miedo que tenía, como el Espíritu de Dios se había apartado de él. Él tenía tanto miedo y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Ganaré la batalla o la perderé? Y mandó a sus criados ¿a qué? A buscar una bruja que él había echado. ¿Me entiendes? Lo que pasa cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Podemos empezar bien, hermano, pero hay gente, aún en la iglesia, consultando horóscopos, consultando que le lean las cartas. ¿Cómo es eso posible? Empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Usted no tiene que consultar. Dice que no hay nada más seguro y verdadero que la palabra profética de Dios. ¿Entiende? No hay nada más seguro y que nos dé más convicción que la palabra profética de parte de Dios. No hay mayor profeta, hermano. Pero ¿sabe qué pasó? Si usted lee la palabra, es muy bonita esta palabra. Porque Saúl manda a buscar a esa bruja porque él quiere consultar al profeta. Y el profeta ya había muerto. Y él sabe qué hace. Saúl a la bruja le dice, tráeme al profeta Samuel. Y la bruja contacta con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le da la respuesta a través de la bruja y le dice, ¿cómo has terminado así? Ahora que yo estoy muerto, para eso me trae, le dice Saúl. Le dice el profeta. Y el profeta le dice ahí a través de la divina, le dice, ¿sabes qué? Vas a perder la pelea contra los filisteos. Porque tú sabes que el espíritu se había apartado de ti. ¿Amén? Entonces este es un mal ejemplo para que nosotros no lo hagamos. ¿Entiendes? Entonces dice, a una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Seguimos.
Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. O sea, de los muertos quería traer al profeta. Dice después, y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. O sea, le está hablando él mismo porque fue tapado, acuérdese. Lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los invocadores y a los adivinos. Él mismo lo había hecho esto. Pero cómo es tanto, hermano, que un hombre que se aparta de Dios termina haciendo cosas peores que antes. Termina haciendo lo que él mismo aborrecía. Amén. Dice: ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Le dice la adivina. O sea, yo no quiero morir porque Saúl se dé cuenta que yo estoy adivinando. Entonces Saúl le juró por Jehová, imagínense, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrás por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y ahí Samuel le dice que va a perder y que va a ser quitado del reino porque Dios ya se ha provisto de otro reino. Imagínense, podemos empezar bien, pero terminar mal. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo. Él siempre está dispuesto, dice, a hablarnos, a guiarnos, porque Él es nuestro ayudador. Usted no tiene que confiar ni de lo que dice la economía, ni lo que dice el horóscopo, ni lo que dice el otro, sino de Dios. Él va a ayudar, Él te va a guiar en todo momento. Amén. Comenzó con Dios Saúl, pero terminó sin Él. ¿Sí o no? Ahora un ejemplo positivo, pero no lo quiero dejar así. Amén. Eso no me va a pasar a mí. Pero es que me ponen esa carita y digo: vaya, que todos están viendo a que le lean las cartas o que le lean las manos, porque me mira así como diciendo: ay, Señor. No, usted no depende de nada de eso. Usted depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte, para guiarte, para aconsejarte, para corregirte y para darte esa palabra que necesitas. Amén. El apóstol Pablo empezó mal cuando era Saulo, ¿se acuerda? Pero terminó bien. El apóstol Pablo empezó matando cristianos, pero terminó muriendo por Cristo. Amén. Nosotros podemos haber hecho tantas cosas mal antes, pero tenemos tiempo para cambiar. Tenemos tiempo para empezar a escuchar la voz de Dios y terminar escuchando la voz de Dios. Amén. Comenzó matando cristianos, pero terminó sirviendo a Cristo y a los mismos cristianos que él mataba. Él les predicaba, él los convencía, él los acompañaba. ¿Sí o no? Según de Timoteo 4:7. Estas son las últimas palabras, bueno, una de las últimas palabras que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Según el Timoteo 4:7 dice: he peleado. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? He terminado. Empecé mal, pero estoy seguro que he terminado bien mi carrera. ¿Quién va a poder decir eso? Porque Dios no te va a condenar por el pasado. Dios te va a juzgar por lo que estemos haciendo hoy, por las decisiones que tomemos hoy, porque hoy estamos en Cristo. Y el apóstol Pablo, mire con la seguridad que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, hermano, he guardado la fe, me pasaron problemas, naufragios, cárceles, persecuciones, pero ¿saben qué? No renuncié, seguí consultando a Dios, seguí escuchando la voz de Dios, y aunque me enviaran a las cárceles, yo seguía yendo y obedeciendo, porque esa es la carrera de un hijo de Dios. Va a haber cosas que no te van a gustar, pero si Dios te manda, te va a ir bien al futuro. Amén. He guardado la fe, he acabado la carrera, he terminado la carrera. Amén. He ganado la buena batalla de la fe. ¿Cuántos quieren decir eso? Yo quiero terminar bien. No empezar mal y terminar mal. Podemos empezar mal, pero podemos terminar bien. ¿Sí? Amén. He acabado la carrera. Jesús fue la omega. Él terminó. Cuando ponemos a Dios como el primero y el último, Él no nos dejará. Estará con nosotros delante y atrás. Estará al frente y a nuestra retaguardia. ¿Se acuerdan o no? Cuando Dios te escoge, hermano, Dios nunca te va a dejar solo. Dios siempre te va a acompañar. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿quién iba delante del pueblo? Dios.
¿Quién estaba primero? Cuando el pueblo se levantaba de mañana, ¿sabe quién los esperaba? Una nube de mañana. Dios estaba primero, Dios era alfa. Y de noche, ¿sabe quién estaba de último también? Dios, como llama de fuego, para calentarlos en la noche por el frío. Por eso cuando Dios te saca, Dios te va a acompañar en el proceso. Dios va a ser el primero y el último. Dios le abrió el mar también. Moisés dio el paso, Dios le abrió el mar, pero también cerró el mar. Él está siempre delante, va a estar atrás de nosotros. Él va a abrir camino y va a cerrar camino también. Él abre puertas y también las va a cerrar. Porque cuando Él es primero, Él cumple su papel de primero y también el de último. Pero usted y yo tenemos que dejarle ese lugar a Dios. No tomar nosotros a la ligera decisiones. Y ese es el consejo que hoy le quiero dejar. Que usted consulte a Dios. Consulte al Espíritu Santo. Todo lo que haga. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Te parece bien lo que estoy haciendo? ¿Te parece bien la decisión? ¿Te parecen bien mis amistades? ¿Te parece bien el trabajo donde estoy? ¿Te parece bien el negocio que quiero emprender? ¿Te parece bien el negocio, el estudio que quiero tomar? Porque toda decisión afecta a nuestro futuro. Toda decisión pequeña o grande afecta a nuestro futuro. Amén. Termino con Isaías 41:10. Póngase de pie. Póngase de pie. Espero que Dios le haya hablado. Que Dios haya traído convicción, seguridad a su vida. Porque aquí todos tenemos que tomar decisiones. Pequeñas o grandes decisiones. Pero aún las pequeñas decisiones pueden traer grandes problemas. ¿Escuchó? Pequeñas decisiones pueden traer grandes problemas. Imagínense grandes decisiones, los problemas que pueden traer. Pero decisiones pequeñas tomadas bien también pueden traer grandes resultados. Porque eso es lo bueno, que Dios siempre, aunque empecemos con lo poco, Dios nos va a exaltar con lo mucho. Amén. Isaías 41:10 dice: no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Diga, Dios está conmigo. No tiene que tener miedo de nada. Dios está conmigo. No desmayes, dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre te ayudará. Siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Amén. No temas, Él siempre está con nosotros. Él está siempre dispuesto a ser el primero y el último. A no dejarnos ni a desampararnos. Él nos sacó al pueblo y lo dejó ahí solo. No, Él estuvo con ellos todos los días durante 40 años. Durante los años que estuvieron ahí, Dios estuvo con ellos. Amén. Hebreos 13:5. También miren lo que dice al final. Hebreos 13:5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿qué dijo Dios? No te desampararé ni te dejaré. Él nunca nos ha desamparado ni nos ha dejado. Nosotros somos los que a veces lo dejamos de lado a Él. Por eso tenemos que volver a darle a Dios el primer y último lugar de nuestra vida. Él es el primero y el último. Diga, el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Una vida bendecida no es el que comienza con una buena idea. Escuche, una vida bendecida no es la que comienza con una buena idea y termina con suerte. No, una vida bendecida es la que comienza escuchando a Dios y termina obedeciéndole a Él también. Amén. Porque pensamos nosotros a veces que buenas decisiones son por nosotros, no. O la suerte, no. Es cuando escuchamos a Dios y nos mantenemos escuchando a Dios. Ese es el éxito de nuestra vida. Amén. Entonces Dios dice que no lo va a dejar ni lo va a desamparar. ¿Oramos? ¿Sí? Oren al Padre y díganle: Padre, te doy gracias, Señor, por